Buenas tardes. Nuestro equipo va a exponer la fermentación de la cerveza. Los integrantes son Cruz Camargo Evelyn, García Martínez Liliana Areli, Vivar López Carla y Ruiz Martínez Itlale Beatriz. A continuación empezaremos con el proceso de producción de la producción de la cerveza. El primer paso es la germinación o también llamado malta. Este proceso va a ser en el cual los granos van a desarrollar enzimas necesarios. Este es como un paso previo antes del proceso de la maceración. Para que pueda ocurrir la germinación se necesita tener un grado de humedad más aproximado a un 45%. Esto se va a lograr sometiendo las semillas a procesos de remojado con agua a 16 grados centígrados. Después, este proceso es un proceso de drenado, ya que en los cuales se va a dejar el grano al aire y esto va a hacer que disminuyan los posibles cambios bruscos de temperatura que puedan ocurrir en los granos. Siendo así que se va a alternar la exposición al aire y al agua para que así evitar que los granos consuman todo el oxígeno del agua del remojado. Posteriormente se van a minimizar los focos térmicos que producen los propios granos durante la activación metabólica. Este proceso puede llevarse industrialmente a cabo sobre el suelo de grandes almacenes y así se van a ir regando con agua constantemente y se van a ir removiendo con palas o rastrillos. El objetivo de que se haga esto industrialmente es que los granos inferiores no van a acumular todo el calor que se desprende durante la aparición de la raicilla. Siguiente, por favor. El siguiente paso es el secado y el tostado. En el secado y el tostado, las semillas germinadas del paso anterior van a ser transportadas hasta el molino. Esta molienda puede ocurrir ya sea con los granos secos o los granos húmedos. El objetivo del secado es eliminar la mayor cantidad de agua de los granos, consiguiendo así que la humedad al final del proceso sea de al menos un 5%. Con esto se pretende reducir la gran cantidad de agua que los granos tengan, pero a la vez se le da cierta tonalidad al grano con el tostado, que puede ir desde su color original hasta un color ya marrón más oscuro. El objetivo que se persigue con el tostado es otorgar sabores diferentes a los granos. Esto a lo cual va a dar, por ejemplo, un posterior sabor más amargo o un color más oscuro, dependiendo del grado de tostado que se haya utilizado. Siguiente, por favor. La molienda. El proceso de producción de la molienda tiene como objetivo la producción de las partículas en tamaños muy pequeños, que pueden ser rápidamente atacadas por las enzimas en la cuba de maceración. Los pasos específicos que se deben de seguir es que no deben quedar granos sin moler. También se tiene que la mayoría de las cascarillas deben partirse de extremo a extremo y el endospermo, que son las reservas de almidón, deben quedar libre de cascarilla. También se va a homogeneizar el tamaño del endospermo. Siguiente, por favor. El siguiente paso es la maceración, que como lo habíamos dicho, el primer proceso de la germinación era anterior o un paso previo a este paso. En este proceso se tiene que los cereales se van a introducir a una cuba, a los cuales se les va a añadir agua previamente acidificada con un pH de 5.5. Esta mezcla se va a remover hasta que se forme una pasta consistente y a su vez se va a precalentar
el agua a 70 grados y que a su vez va a disminuir a los 65 grados. Las enzimas van a ser las responsables de la hidrólisis de los azúcares contenidos en cada uno de los granos que se hayan utilizado. Se trata como tal de biocatalizadores que se encuentran con su actividad favorecida a determinadas temperaturas. En este caso, las enzimas de interés van a estar comprendidas de rangos de temperatura de 55 y 68 grados centígrados. Estos se van a dejar durante 1 hora y media o 2, según si se quedase o no almidón en el mosto, es decir, aquella que asegure la máxima conversión en glúcidos. Siguiente, por favor. Estas son las principales enzimas que se utilizan en este proceso, que son la alfa-amilasa bacteriana, alfa-amilasa fúngica, amiloglucosidasa, pululasana, y las siguientes son beta-glucanasa bacteriana, beta-glucanasa fúngica, silanasa, proteasas neutras y alfa-acetodescarboxilasa. El siguiente proceso es el de aspersión. En este se busca recircular el grano de esta forma para quitar cualquier traza de glúcidos y que se puedan haber quedado en los granos y así clarificar el mosto. Este proceso se repite con agua caliente a 70 grados centígrados y de esta forma se maximiza la concentración del extracto de azúcares. Debemos de tener en cuenta que no debe de ser nunca mayor a 80 grados centígrados, ya que esto puede extraer sustancias perjudiciales para el sabor de la cerveza, como son las dextrinas o los taninos. El siguiente proceso es la cocción. Una vez que tenemos el mosto, que es un líquido dulce de color caramelo, aunque dependerá del grado de tostado, vamos a proceder a la cocción. En este vamos a hervirlo y vamos a añadir lúpulo y después de esto se va a inocular directamente sobre el mosto, y luego filtrarlo o añadirlo mediante recipientes de acero inoxidable. Esto se utiliza para esterilizar el mosto, detener toda la actividad enzimática, destruir las proteínas de gran tamaño que van a dar una turbidez, aumentar la concentración de azúcares, vamos a coagular los taninos extraídos, vamos a aportar el sabor amargo al mosto y se va a intensificar el color. El siguiente paso es el enfriamiento. Para llevar a cabo el enfriamiento, vamos a llevar a cabo con un intercambiador de hélice por el que fluyen agua a 20 grados centígrados. Una vez que pase esto, una vez que lleguemos al valor deseado, se pondrá a inocular la levadura sin peligro. A una temperatura superior a esto, se corre el riesgo de matar la cepa y no se va a producir la fermentación. El sistema más empleado para el enfriamiento es el serpentín de acero inoxidable. Y aquí se hace circular una corriente de agua fría en el caso de empresas más grandes en otros procesos. La fermentación. La variación del inóculo hará que el resultado sea diferente en cada una de las empresas de cerveza. Vamos a ver, si la cantidad inicial es insuficiente, la fermentación va a ser muy lenta y se va a alargar el proceso, por lo que va a ser el mayor costo. Después, si un exceso de levadura en la siembra va a suponer que va a producir esteres y va a producir un mal sabor en la cerveza. A partir de esto, se genera una gran cantidad de calor que va a llevar a cabo el metabolismo de las levaduras. Y si seguimos con un exceso de levadura, puede crear un riesgo de infección. Para la evacuación del calor se van a emplear generalmente intercambiadores de hélice por los que fluyen agua a una temperatura precisa. Cada empresa tiene su fórmula para realizar su cerveza.
pero en sí esto es la más general, que es C6H12 O6 más N, que da C2H5 OH más CO2 más H2O. Bueno, vamos a ver. La levadura produce etanol en condiciones anaerobias. Al atravesar el mosto del fermentador se añade una porción de aire cuyo oxígeno asciende para que las células sinteticen esteroles y ácidos grasos insaturados. Para esto son compuestos que forman membranas celulares y por tanto son completamente necesarias durante el proceso del crecimiento de la biomasa. Pero también puede llegar a producir un ácido acético que dota a la cerveza un olor y un sabor desagradable, y que es como queda en la siguiente reacción. Aquí se va a llevar una segunda fermentación. En esta se va a eliminar la biomasa generada durante la primera fermentación y se hace un nuevo inóculo con levadura fresca. De esta forma se consigue un mejor producto, ya que la levadura elimina la mayoría de las sustancias perjudiciales durante la primera fermentación. También puede llevarse a cabo en un segundo reactor idéntico al primero o en una majuana, o en el caso de algunas cervezas incluso dentro de la propia botella antes de que llegue al consumidor. Para la terminación, cuando ya se ha alcanzado un grado de fermentación adecuado, se transfiere a la cuba de maduración. La temperatura adecuada de la cerveza madura produce un volumen de gas carbónico. El afinamiento del flavor supone la eliminación por parte de la levadura. Se trata de un proceso metabólico lento que recibe el nombre de purga. La forma de clarificar la cerveza reside en un almacén estático y por medio de la sedimentación. Se necesita que el producto tenga una vida útil prolongada y a esto se le conoce como estabilización. En frío es el descenso a la claridad de la cerveza, que se debe a los enlaces de proteínas, taninos y o carbohidratos o enlaces débiles. Aunque el CO2 se forme de manera natural en una reacción de fermentación, en muchas ocasiones su concentración final no es suficiente. Así que se recurre a una carbonización forzada donde se inyecta artificialmente dióxido. La maduración. La maduración asegura que el afinamiento de los sabores y los olores de la cerveza, ya que cuando más tiempo se tenga en maduración, mayores matices tendrá la cerveza. Y la maduración es desde las 2 semanas hasta los 6 meses posteriores a la fermentación. Y por último, el control de calidad. Esto se va a llevar a cabo y se tienen que ver los parámetros físico-químicos, microbiológicos y sensoriales. Yo les voy a hablar de la parte del sustrato. Recordemos que el sustrato es una molécula sobre la cual actúa una enzima. Esto fue definido por Morales y los ingredientes que se utilizan para la elaboración de la cerveza son agua, ya que más del 90% de la cerveza es agua. El siguiente ingrediente es la malta. Este nos da color y nos aporta los azúcares que necesitamos para que se lleve a cabo la fermentación. También utilizamos el lúpulo. Este le da amargor y contribuye con el aroma. Y finalmente utilizamos la levadura. Esta se encarga de llevar a cabo la fermentación y nos ayuda a convertir los azúcares en dióxido de carbono y alcohol. En este caso, nuestro sustrato sería la malta o azúcar de mosto de cebada. Este lo podemos encontrar en los granos de cebada germinada y se obtiene por la hidrólisis del almidón y del glucógeno. La siguiente, por favor. Bueno, nuevamente en esta parte podemos ver el proceso que necesitamos llevar a cabo para obtener la cerveza, pero nos vamos a enfocar en la parte de la fermentación. En la fermentación, la levadura reacciona, toma los azúcares que nos proporciona el mosto y lo transforma en etanol y en dióxido de carbono. En la parte de abajo podemos ver cómo se lleva a cabo este proceso en un fermentador y vemos la reacción que se lleva entre el mosto
y la levadura para finalmente obtener el etanol y el dióxido de carbono. A continuación mencionaré las características de la levadura de cerveza, o también llamada por su nombre científico, Saccharomyces cerevisiae. Tenemos que este microorganismo es una levadura y su nombre significa hongo de azúcar de cerveza debido a que es utilizado durante la producción de esta popular bebida. Este es un microorganismo unicelular eucariota de forma globular y su color es verde amarillento. Se dice que es quimiorganótrofo, ya que requiere de compuestos orgánicos como fuente de energía y no requiere la luz solar para su crecimiento. Esta levadura es capaz de utilizar diferentes azúcares, siendo la glucosa su fuente de carbono preferida. La Saccharomyces cerevisiae es un anaerobio facultativo, ya que es capaz de crecer en condiciones de deficiencia de oxígeno. Durante esta condición ambiental, la glucosa se va a convertir en diferentes intermediarios como etanol, dióxido de carbono o glicerol. Este último que mencioné de los intermediarios de etanol, dióxido de carbono y glicerol se conoce como la fermentación alcohólica. Durante este proceso, la levadura no es como tal eficiente, sino que es el medio ampliamente utilizado por la industria para fermentar los azúcares presentes en los granos como el trigo, cebada y maíz para su posterior fermentación y obtención de un producto terminado. Esta levadura tiene como división celular que conduce a una división asimétrica de las células, dando como resultado que a partir de una célula madre más grande se genere una célula hija. Esto es un proceso muy común en las levaduras y como tal recibe el nombre de gemación. Siguiente, por favor. ¿Puedes regresarle tantito? Era ahí. Cuando hablamos de la morfología macroscópica o microscópica, tenemos que las colonias de crecimiento rápido, estas maduran al tercer día y son colonias húmedas, cremosas, convexas, lisas y opacas, con colores que van desde un blanco a un color crema. Cuando hablamos de la morfología microscópica, tenemos que esta levadura posee una membrana celular que va a separar los componentes celulares del medio externo, mientras que va a tener una membrana nuclear que va a proteger su material genético. Con estos otros organismos eucariotas, la membrana está involucrada en la generación de la energía, mientras que en el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi tienen como función estar involucrados en la síntesis de lípidos y la modificación de proteínas. Esta levadura Saccharomyces tiene una pared celular de quitina, dándole a la levadura la forma celular que la caracteriza. Siguiente, por favor. Bueno, la fermentación alcohólica es un proceso bioquímico en donde se obtiene etanol y dióxido de carbono a partir de moléculas de piruvato. La levadura Saccharomyces cerevisiae utiliza esta vía, la cual es muy utilizada en las industrias para producir bebidas alcohólicas. Para iniciar esta vía de fermentación es necesaria la producción de piruvato, que es obtenido principalmente como resultado final de la glucólisis, como lo vemos en este diagrama. Bueno, en esta reacción, en esta ruta metabólica, a partir de una molécula de glucosa, se obtienen 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de NADH y 2 de ATP. Y para convertir el piruvato a etanol se necesita de 2 pasos enzimáticos. El primero es donde se libera dióxido de carbono. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este paso el piruvato tiene 3 carbonos, pasa a convertirse en el intermediario acetaldehído
de 2 carbonos y una molécula de dióxido de carbono. La enzima que se encarga de esta reacción es el piruvato descarboxilasa. Y bueno, en la siguiente diapositiva. Este siguiente paso o esta siguiente reacción es que el acetaldehído después es convertido a etanol mediante la enzima alcohol deshidrogenasa. Durante este paso es convertida una molécula de NADH a NAD. Esto es importante puesto que de esta forma se generan las moléculas de NAD que son necesarias para llevar a cabo para que se pueda llevar a cabo la glucólisis. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, por último tenemos que la ganancia neta de la fermentación alcohólica de la glucosa es de 2 moléculas de etanol y 2 moléculas de ATP. Siguiente diapositiva. Bueno, lo siguiente es las condiciones del microorganismo para su producción. Como primer punto tenemos la presión osmótica. El estrés osmótico puede causar una disminución en el volumen celular, afecta además la velocidad de la fermentación. Como segundo punto tenemos la temperatura, y las altas temperaturas ocasionan una disminución de la biomasa, producto de un descenso en el contenido de proteínas RNA y DNA y aminoácidos libres e induce la rigidez de la membrana celular. Como tercer punto tenemos la luz, ya que en general la luz es perjudicial para los microorganismos que carecen de clorofila o cualquier otro pigmento que le permita usar la energía de las radiaciones en el proceso de fotosíntesis. El cuarto punto importante para la producción es el pH. El pH óptimo en el cual se desarrollan mejor los microorganismos está entre 4 y 4.5, y las levaduras tienen la ventaja de soportar medios más ácidos que otros microorganismos. Y por último tenemos alcohol, que no es recomendable terminar la fermentación con un grado alcohólico más elevado, porque puede afectar como inhibidor de la fermentación. Siguiente diapositiva. Bueno, todo el proceso planteado hasta el momento nos lleva al producto terminado, que como tal es la cerveza. Conociendo la teoría de la cerveza, se conoce que es una bebida alcohólica fabricada a partir de la fermentación, como lo vimos, de la cebada o ya sea otros granos, y esta a su vez puede ser aromatizada con lúpulo u otras plantas. El origen de la cerveza se remonta a partir de 4000 años antes de Cristo y su consumo se extendía desde el Oriente Medio hasta la costa este del Mediterráneo. Se difundió por Europa desde el siglo XVII y su color está determinado por la materia prima y, como lo habíamos dicho, por el proceso de tostado de la malta, que le da como tal la característica de un color más oscuro o un color más claro. El tipo de levadura también utilizado puede intervenir en el color final de la cerveza. Tenemos que sus características principales, que como tal son como una descripción de la calidad de una buena cerveza, es la espuma de la cerveza. Esta va a depender prácticamente del gas carbónico que contenga la cerveza al momento de servirla, así como de las proteínas que conserva al final del proceso de elaboración. Mi compañera Citlali había mencionado que a veces la cantidad o la concentración de dióxido de carbono que se obtiene en el proceso no es suficiente y tienden a veces a insertar el mismo dióxido a la bebida. La cerveza no debe ser turbia, ya que esto es una característica que señala procesos en el proceso de la filtración, y esto también puede significar algún tipo de contaminación de microorganismos o del oxígeno y también la pérdida de gas. Es decir, hablamos que el aspecto de la cerveza debe ser brillante y transparente.
La cerveza es una bebida alcohólica que se considera no destilada a comparación de otras bebidas, que como lo había mencionado está hecha a partir de cereales como la cebada, trigo, maíz, etcétera, los cuales contienen almidón. Esto a su vez se modifica para luego ser fermentado. Entre los componentes esenciales de la cerveza se estima que un 94% de su composición es agua, con porciones de carbohidratos y proteínas, al elaborarse principalmente con el agua, la cebada, la malta y un lúpulo que le da el sabor. Se dice que, como por ejemplo vemos en la tabla nutrimental, observamos la alta cantidad de carbohidratos. Y un aspecto para considerar es que se dice que cuanto más oscura es y más densa la espuma de la cerveza es, más carbohidratos tendrá. Siguiente, por favor. Y estas son nuestras referencias de consulta. Siguiente, por favor. Y gracias por la atención prestada en la exposición.